Queridos hermanos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a la Iglesia en Estudio. Hoy estaremos viendo Dios versus los dioses. Y para este día, domingo, me acompaña el pastor Luis Antonio Palomino. Pastor Luis, Dios le bendiga. Muchas gracias, pastor. Sea bienvenido. Pastor, antes de entrar a orar, me gustaría que le dijera a los hermanos en qué iglesia usted está pastoreando. Bueno, estamos en la iglesia de Covina y queremos pues darle gracias al Señor por darnos la oportunidad de ayudar allí en esta iglesia. Son unos hermanos muy especiales. Y bueno, pues si el Señor nos tiene para seguir allí durante algún tiempo, pues hermanos, estamos donde quiera que vayamos, siempre estamos para servir a Dios. Bendito Dios, bendito el Señor, queridos hermanos. Queremos invitarles, hermanos, que vayamos de rodillas, vamos a orar, a pedir la dirección Amén. del Espíritu Santo. Bendito Padre Celestial, alabado y glorificado y bendecido sea tu santo nombre, Padre Santo. Bendito Dios, gracias por el privilegio que nos das de poder venir y compartir tu bendita y santa palabra con nuestros hermanos y nuestros amigos que nos acompañan semana tras semana. Bendito Dios, bendito Padre Santo, te pedimos y te rogamos, ayúdanos, Señor. Denos sabiduría, Señor, para poder entender tu palabra. Denos gracia para poder hablar de tu palabra, Señor. Y llénanos con tu Santo Espíritu, Padre mío, para que podamos ser luz en la oscuridad de aquellos que no te conocen. Pedimos y rogamos, Señor. Acompáñanos, Señor, en este estudio. Permite que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro, nuestro guía y nuestro ayudador. Y permítenos, Señor, escondernos atrás de Cristo Jesús, para que a Él sea la honra, la gloria, adoración y la alabanza. Bendito Dios, te lo pedimos y te damos gracias en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pastor, interesante, ¿no? Dios versus los dioses. Ese es el centro del tema de hoy. Interesante, ¿no? Porque el pueblo del faraón tenían una gran cantidad de dioses, ¿no? Increíble, más de 1500. Más de 1500 dioses. Eso es, ¿quién se va a aprender todas? Pero eso sí está en los escritos que tenían los jeroglíficos, muchos dioses. Yo creo que se parece en cierta manera a lo que hoy se entiende como los santos, ¿no? Que Eso. que para el matrimonio, una santa, que para los problemas de la agricultura, otro, y así. Y realmente pues eso deriva de allí, ¿no? Es una tradición antigua. Yo estaba leyendo en la lección que da varios nombres de los dioses, que representaba cada dios: el dios de la lluvia, el dios de la diosa, creo, de la fertilidad y todo esto. Pero hoy vamos a ver durante nuestra lección de esta semana, vimos cómo a cada deidad, a cada dios que tenían ellos, Dios los derrotó a uno por uno. A uno por uno. Interesante, ¿no? Así es. Dios versus los dioses. Pastor, quisiera dar el tiempo para que usted nos ayudara con los textos bíblicos. Claro que sí. En Éxodo capítulo 7, versículos 8 al 15, quizá podemos leer esto para tener como una... Éxodo 7, el contexto de nuestra historia. Éxodo 7 del 8 al 15. Lo tiene allá en la pantalla, pastor. Está bien. Si gusta leerlo Ok, dice así. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si el faraón nos responde, mostrad un milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante del faraón, para que se convierta en una culebra. Fueron pues Moisés y Aarón ante el faraón e hicieron como lo había mandado a Jehová. Y echó a Aarón su vara delante del faraón y de sus siervos, y se convirtió en una culebra. Entonces llamó también el faraón a los sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues cada uno echó su vara,
las cuales se volvieron culebras, pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Sin embargo, el corazón del faraón se endureció y no los escuchó, como lo había dicho Jehová. En esta cita encontramos algunas cosas interesantes. Primero, dice que ¿cuál fue la causa o cuál fue la condición que colocó el Señor para convertir la vara en serpiente? O sea, algo tenía que haber hecho Faraón antes para haber hecho ese milagro. Y si ustedes notan, aquí nos dice claramente que le dijo el Señor a sus siervos que si Faraón pedía un milagro, entonces tomaran la vara y hicieran el milagro. O sea, el hecho de que ellos hicieron el milagro quiere decir que Faraón lo pidió. Él pidió un milagro. Ustedes vienen a hablarme de Dios. ¿Qué señal me hace? ¿Qué señal tienen ustedes? ¿Qué milagro pueden mostrar? Algo sobrenatural, quiero ver. Y ya el Señor sabía que él iba a pedir algo sobrenatural y lo hizo. Ahora, me pongo yo a pensar, pastor, a veces pasamos por encima de esa historia, pero no nos damos cuenta de lo que eso realmente conlleva. Si a nosotros nos colocaran un palo de escoba en la mano y lo pusiéramos encima de la mesa y de repente se transforma en una serpiente real, primero salimos gritando, eso no es nada, es decir, es un asunto extremadamente difícil, es un milagro, es crear vida de la nada, es tomar algo inanimado y convertirlo en algo animado y al mismo tiempo peligroso. Y sin embargo, dice que Faraón dijo, ese truco ya me lo sé. Y llamó a los hechiceros para que ellos también hicieran su serpiente. Ahora, queda la idea entonces de que Dios hace milagros, pero también el diablo puede hacer milagros. Y eso nos debe poner a pensar a nosotros, pastor. Sí, claro. Y claro, pero vemos, pastor, que es tan grande el poder del Señor Jesús, de nuestro Dios. Dice que la serpiente que venía de parte de Dios, ¿no? Por decirlo así. Correcto. Se comió esa serpiente de los brujos. Terrible, ¿no? Terrible, no se las comió. Lo que las serpientes de estos hechiceros no pudieron hacer. Y podemos ver como usted dijo que podemos ver manifestaciones, por supuesto, porque el diablo sigue orando de la misma manera, el diablo no ha cambiado. El mismo demonio usa las mismas estrategias, se usó con el faraón, la sigue usando hoy. Correcto. La Biblia dice que es el padre de la mentira y que el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Y sabemos que atrás de todos estos falsos milagros que sean los brujos de parte de Faraón, venía de Satanás. Satanás estaba atrás de todo este relajo. Satanás estaba atrás del Faraón. Y Satanás sabía que Dios iba a liberar a su pueblo de una manera o de otra. Pero él, a través de seres humanos poseídos por Satanás, iba a poner resistencia, iba a tratar de que el pueblo de Dios no saliera de la esclavitud. Pero lo interesante, pastor, es que el faraón no sabía nada de Satanás, ignoraba totalmente su existencia. ¿Cuál era bajo qué disfraz era que decía que se hacían esos milagros? O sea, ¿a quién le dieron el crédito los egipcios? Cuando esa vara de ellos, los hechiceros la transformaron en serpientes. A sus dioses. A sus dioses, correcto. Entonces, era la batalla entre el Dios de los hebreos y los dioses de Egipto. Entonces, el hecho de que la serpiente del Señor se comiera la otra era una forma de decirle a los egipcios, yo soy un Dios más poderoso que los dioses que ustedes tienen. Sí, vemos que en cada manifestación Dios se los demostró. Correcto. De una manera u otra, y vemos también que, como vimos en la lección anterior, vimos que todo esto, Dios estaba hablando al faraón. Dios estaba hablando al faraón y me ponía a pensar, pastor, el Dios de amor que tenemos, el Dios de misericordia, que Él no quiere que nadie se pierda, que todos perdamos el arrepentimiento. Así es. De una manera o de otra, Dios quería llamar la atención del faraón, pero Faraón cerró su corazón a la voz de Dios, ¿no? Sí, y lo que usted dice es muy cierto, pastor, porque el Señor podría haber mandado de una vez la 10ª plaga de muerte y destrucción sobre todo Egipto, con el fin de que ellos
se murieran y así haber librado a su pueblo. Como hacen hoy, ¿no? Mandan bombardeos, destruyen bombas aquí, bombas allá, y luego ya libertan a los que quedaron vivos. Pero Dios no actuó así. El Señor tenía amor y misericordia por Faraón y comenzó paso a paso, con plagas muy suaves, primero con un milagro que no afectó en nada a ninguno, y luego fue, como decíamos ayer, aumentando el nivel y la letalidad o la gravedad de esas plagas, esperando el Señor que ellos se arrepintieran, que ellos se arrepintieran. Y lo que dice usted, pastor, es muy cierto, porque el Señor dice que Él es un Dios de amor y no quiere que ninguno se pierda. Entonces, sí, es un punto importante. Pastor, vemos que si podemos retroceder un poquito más atrás, Ujú. desde el jardín del Edén, de nuestros primeros padres, vemos al Dios del cielo mostrando su misericordia, ¿no? Ujú. Y vemos que Correcto, sí. generación tras generación, el Señor buscando la salvación del ser humano, que el hombre se arrepintiera. Dios una y otra vez mandó señales para que la gente Se convierta. se convierta, Ajá. la gente dejara de pecar Ujú. y buscaran al Dios del cielo. Vemos que Dios es tan grande, su amor y su misericordia, que antes de que nos pierdamos, Dios siempre trata de salvarnos, siempre. Y ese es el Dios de amor, ¿verdad? El Dios de primera, de segunda y de tercera oportunidades, ¿no? Ujú. ¿Cuántas veces o cuántas oportunidades no le dio el Señor al faraón? Dice que fueron Sí. 10 plagas, ¿no? Correcto, 10 plagas. 10 plagas. 10 plagas. En cada plaga, Dios mostrando su amor, su misericordia. Ujú. En cada plaga, Dios mostrando su amor, ¿verdad? Ujú. A través de esas plagas. Tanto por los opresores como por los oprimidos. Por todos lados, Dios Ujú. quería llamar la atención, pastor, pero le quité lo No se- interrumpí no, con el no se- texto no se bíblico pre- que tenía. No, miren, mirando la lección, nos menciona algunos de esos dioses contra los cuales el Señor se estaba manifestándose. Obviamente los dioses no son nada, los dioses no existen, el único Dios verdadero es nuestro Señor, pero ahí menciona algunos. Dice que había una que aparecía en la corona de Faraón con la figura de una serpiente, justamente, Sí. y se llamaba la diosa Uadjet. Y esa era como una diosa principal, tanto que estaba en la misma corona del faraón. Y no sé si usted ha visto los féretros antiguos de los egipcios, inclusive aparecen las bóvedas con la cara supuestamente del faraón y le ponen una serpiente aquí en la cabeza Sí. como era parte de su cultura, era lo que ellos consideraban como algo supremo y divino. Y otro de los dioses que también tenía forma de serpiente era Neheb-Kau, que era alguien que se llamaba así porque dominaba a los espíritus. Entonces, el hecho de que Dios tomara ese milagro y que permitiera que su serpiente prevaleciera sobre la otra, era la manera en que el Señor quería dar a entender su gran poder. Ahora, pastor, hay algo que en esto que quizás no nos lo dice la lección, pero tiene una implicación para nuestros días. Porque de la misma manera que sucedió en aquel entonces, también va a suceder muy próximamente y estamos en esos días. No sé si nos da el tiempo, pero le invito a leer Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses 2. Segunda de Tesalonicenses 2. Y en el versículo 7 al 12, y es una cita que nos da una idea justamente en cuanto a este tema. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 7 hasta el 12. Y dice así: Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca
y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, está hablando de los eventos justo previos a la venida de Cristo. El advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado, y escuchen bien, de hechos poderosos, señales y falsos milagros. O sea que vamos a ver milagros en el futuro también, cuando venga ese impío del que se menciona allí. Y dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esto que nos dice acá, a veces la gente dice, bueno, pero si no fueran verdaderos dioses, pues no hubiera ocurrido el milagro que hicieron esos dioses. No hubieran podido los hechiceros hacer esto. Pero en realidad, sencillamente es que Dios permite que ellos mismos se engañen, permiten que Satanás los engañe, para que crean la mentira porque no están dispuestos a creer en la verdad. Y ahí es donde está la parte importante, pienso yo, en el caso del faraón. El Señor quería que él se salvara, pero cuando él comenzó a llamar a sus hechiceros para que imitaran los milagros, comenzó a cometer el pecado contra el Espíritu Santo. Y comenzó en su terquedad a hacerse cada vez más duro a la luz de Dios, hasta el punto que ya sencillamente no iba a cambiar su opinión. Y en el tiempo final va a ocurrir lo mismo. Y mucha gente, cuando vengan las 7 trompetas, cuando venga toda esta la ruina sobre las naciones, especialmente en nuestro país donde vivimos, pues van a creer en señales, milagros, mentiras, y van a pensar que sirven a Dios cuando en realidad sirven a otro espíritu. Mire, pastor, lo que dice la sierva del Señor en Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 1, página 1114. Los magos parecieron realizar con sus encantamientos varias cosas similares a las que Dios había efectuado por medio de Moisés y Aarón. En realidad, no hicieron que sus varas se convirtieran en serpientes, sino que por su magia, ayudados por el gran engañador, hicieron que parecieran como serpientes para falsificar la obra de Dios. Satanás ayudó a sus siervos para que resistieran contra la obra del Altísimo, a fin de engañar a la gente y animarlas en su rebelión. Faraón quería aferrarse de la más leve evidencia que pudiera obtener para justificarse a resistir la obra de Dios realizada por Moisés y Aarón. Dijo a esos siervos de Dios que sus magos podían hacer todas esas maravillas. La diferencia entre la obra de Dios y la de los magos consistía en que una era de Dios y la otra era de Satanás. Una era verdadera y la otra falsa. Pero mire, sigue diciendo más abajo. Los ancianos de Israel trataron de sostener la desfalleciente fe de sus hermanos, repitiéndoles las promesas hechas a sus padres y a las palabras proféticas con que antes de su muerte José predijo la liberación de su pueblo de Egipto. Algunos escucharon y creyeron. Otros, mirando las circunstancias que los rodeaban, se negaron a tener esperanza. Los egipcios, al saber lo que pasaba entre sus siervos, se mofaron de sus esperanzas y desensoñadamente negaron el poder de Dios. Le señalaron su situación de pueblo esclavo y dijeron burlonamente: si vuestro Dios es justo y misericordioso y posee más poder que los dioses de Egipto, ¿por qué no libran? Los egipcios se jactaban de su propia situación, adoraban deidades que los israelitas llamaban dioses falsos, y no obstante era una nación rica y poderosa. Porque atrás de todo esto había demonios, ¿no? Correcto. Demonios. Va a estar interesante, ¿no? Quizás haya alguien ahí en su sala de su hogar, escuchándonos hablar de lo que estamos hablando, de estas deidades. Y quizás a alguien se le ha enseñado
a inclinarse a algún ídolo o alguna imagen. Pero quiero que sepas, mi amigo, mi hermano, que en esas deidades o imágenes o ídolos no hay ninguna autoridad. El único poder lo tiene nuestro Dios. Que Dios te bendiga rica y abundantemente y los esperamos para mañana en la próxima lección. Hasta pronto. Amén.